Hola a todos, vamos a regrabar la última parte del video 3, es decir, los últimos 20 minutos, que el audio sale muy defectuoso. Bueno, vamos a ir al PowerPoint desde el momento que empieza a fallar el video número 3 y vamos a dar esa parte de nuevo. Bueno, bueno em, vamos a definir el torque o momento de una fuerza. Bueno, si tenemos una partícula que tiene esta trayectoria y le aplicamos una fuerza, ¿sí?, con respecto a un centro de giro, que está expresado desde el origen del punto A hasta la partícula, ¿sí?, es el vector R. Entonces definimos el torque como la posición R, producto vectorial por la fuerza. ¿Sí? Nosotros usamos la regla de la mano derecha para encontrar la dirección del torque. Si por ejemplo lo que tenemos que hacer es llevar este vector que sea cola con el vector fuerza, es decir, trasladar el vector R a esta posición y ver el ángulo que forma la fuerza con el vector posición, es decir, R con la fuerza. Y lo que tenemos que hacer es poner los dedos de la mano con el vector posición, el vector R, ¿sí?, y lo llevamos hacia el vector fuerza y nos aparece la dirección marcada por el dedo de la mano derecha, el dedo gordo de la mano derecha. Es decir, que en este caso la dirección y el sentido que indica el torque es hacia arriba, ¿sí? Y el módulo, que es el módulo del producto vectorial, está dado por el módulo de R multiplicado por el módulo de la fuerza aplicada a la partícula por el seno de θ, donde θ es el ángulo que forma el vector R con el vector fuerza. ¿Sí? Entonces se denomina momento de una fuerza o torque aquella magnitud vectorial que es una medida de la capacidad de rotación que dicha fuerza es capaz de producir a un cuerpo cuando éste puede rotar alrededor de un punto que se considera fijo. ¿Sí? Bueno, acá está la regla de la mano derecha para el producto vectorial entre dos vectores, ¿sí? Va A sobre B y entonces el dedo gordo apunta hacia arriba, en este caso. Si fuera B sobre A, apuntaría hacia abajo y tenemos que no tiene propiedad conmutativa, ya que la conmutativa es el opuesto, o sea que si conmutamos los vectores nos da la misma magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Entonces el producto vectorial no tiene propiedad conmutativa. Bueno, y acá el ejemplo es para cuando hablamos de fuerza y posición R. En este caso, el punto significa que el vector fuerza está saliendo de la página y entonces llevamos R hacia F y entonces el torque va hacia arriba. ¿Sí? También podemos verlo con la regla del tornillo. Si el tornillo va en contra digamos, si va saliendo el tornillo. En cambio acá, si apretamos, el tornillo va entrando y va hacia abajo. También entonces podemos usar la regla de la mano derecha o la regla de un tornillo con rosca derecha. En este caso, se va aflojando el tornillo y va hacia arriba, entonces el torque indica hacia arriba. En este caso, el tornillo va girando y se va enroscando y va hacia adentro. Entonces podemos aplicar la regla del tornillo o la regla de la mano derecha. Para entender mejor qué significa un torque, que una fuerza tiene capacidad de hacer torque o no, fíjense que esta es la ecuación del módulo, ¿no?, del torque. Fíjense que mientras el R sea mayor, ¿sí?, si yo lo aplico en la bisagra a la fuerza, ¿sí?, el R va a ser 0, entonces el torque va a ser nulo. Nunca abrimos la puerta de la bisagra porque nos gira la puerta.
intentamos que el R sea máximo y por eso el pomo de la puerta está más alejado lo más posible de las bisagras. Entonces el R intentamos que sea máximo, entonces es más fácil mover la puerta así, ¿sí? Es decir, en este dibujito, para tener el mismo torque, tendríamos que hacer una fuerza mucho mayor cerca de la bisagra que en el pomo o en el picaporte, ¿sí? Entonces, ¿qué se logra con esto? Que a mayor R, mayor es el torque. Y si el R es igual a cero, o sea que si aplicamos la fuerza a la bisagra, el torque es nulo. Bien. También, ¿cómo podríamos aumentar el torque? Y aumentando la fuerza. Es decir, mientras más fuerza hagamos y mientras más distancia sea la bisagra, mayor es el torque. ¿Sí? Y ahora hablemos de el tita. Fíjense que si en este caso el tita sería, si la fuerza tiramos la fuerza hacia afuera con un ángulo de 0 grados, ¿sí? Que el R coincida con el torque es 0, porque seno de 0 es 0. Entonces no se gira la puerta. Lo mismo pasa si la empujamos. Si la empujamos el ángulo sería de 180 y seno de 180 también da un torque nulo, ¿sí? Y bueno, y fíjense en esta gráfica, si hacemos un ángulo, no es 90 grados, sino hacemos un ángulo, lo que sí hace torque es la componente de la fuerza digamos, perpendicular a la posición R, ¿sí? Es decir, que la componente F, porque fíjense que el cateto opuesto, F es F por seno de tita. Entonces la componente de la fuerza en el cateto opuesto es donde es la componente que hace torque. Y lo podemos ver acá con la ecuación. Bien, ahora pasemos a otro tema, que es la segunda condición de equilibrio. Y para que un cuerpo se encuentre en equilibrio y rotación, se debe cumplir que la suma de los momentos de la fuerza o los momentos de los torques aplicada con relación a cualquier punto de dicho cuerpo debe ser nula. Es decir, para que haya equilibrio rotacional, la sumatoria de los torques aplicada al cuerpo debe ser nula. Es decir, que la segunda condición de equilibrio dice que el cuerpo no gire o que lo haga pero con velocidad de rotación constante, el par externo neto debe ser igual a 0. Es decir, que si nosotros la suma de los torques es 0, quiere decir que el cuerpo no va a girar o va a girar con velocidad angular constante. Por ejemplo, la Tierra en el espacio gira con velocidad constante, angular constante, más aproximadamente 2pi cada 24 horas. O sea, un ángulo de 2pi cada 24 horas y eso es constante, no varía día a día la velocidad angular. Entonces, nos podemos deducir que la sumatoria de los torques sobre la Tierra es nula, es igual a 0. ¿Sí? Y entonces, un cuerpo donde los torques sean nulos o va a mantenerse quieto, no va a rotar, o va a rotar con velocidad constante. Esa es la segunda condición de equilibrio. Y agregada a la primera condición de equilibrio, que la suma de las fuerzas sean igual a 0, con estas dos condiciones damos si un cuerpo está en equilibrio o no. Bueno, para verlo lo vamos a ver en un ejemplo. Este es un ejemplo de la grúa que habíamos visto, creo que fue cuando vimos diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a analizar el torque sobre la grúa. El cuerpo es la grúa, no es la masa de 2.400 kilogramos, es la grúa. Entonces el ejemplo dice así, o el problema. Una grúa tiene una masa de 1.000 kilogramos y se utiliza para elevar el cajón de 2.400 kilogramos. Fíjense, el cajón es mayor que lo que pesa la grúa, ¿no? Está sujeta mediante a la articulación A. La articulación A es móvil acá, es como si tuviera un rulemán acá, ¿no? Y el balancín B se apoya, no tiene como esto un centro giro, acá se apoya sobre la pared. El centro de gravedad de la grúa está situado en el punto G, a 2 metros de la pared, y el peso está sostenido a 6 metros de la pared.
determinar las componentes de reacción A y B. ¿Cuáles son las reacciones? Acá lo vemos mejor en este diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso del cajón, tenemos en el centro de masa de la grúa, tenemos el peso de la grúa y tenemos que las componentes de reacciones de la fuerza que ejerce el pivote A en la dirección X y lo sostiene para arriba, suponemos eso, que lo sostiene para arriba con una fuerza ahí, ¿sí? Y como el B solamente está apoyado, solamente puede hacer fuerza normal, o sea que el B lo ponemos de esta manera, y la distancia entre la A y B hay 1,50 m, ¿sí? Fíjense que acá ya sacamos los pesos, es decir, que multiplicamos 2400 por 9,8 y nos da que el cajón pesa 23.500 newton, o lo que es lo mismo decir 23,5 kilonewton. Y también acá, si multiplicamos el peso de la grúa, la masa de la grúa, por la gravedad, nos da el peso y es 9,81 kilonewton, porque pesa 1000 kilogramos la grúa. Con estos datos, bueno, vamos a resolver el problema. Ahora vamos a pasar al pizarrón. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar. Bueno, primero vamos a colocar los datos. Teníamos que la masa del cajón era 2400 kilogramos, la masa de la grúa era 1000 kilogramos, ¿sí? Y vamos a hacer el dibujo de la grúa. La grúa está apoyada sobre la pared. Este es el pivote A y este es el pivote B. ¿Sí? Y acá este es el centro de masa. Bueno, y entonces vamos a dibujar la fuerza. Fíjense que acá esta va a ser la fuerza, que se la puedo dibujar acá o la puedo saliente acá, pero la dejo dibujada acá. Es la fuerza que hace el pivote en la dirección X y suponemos que va para arriba. Si llega a equivocarnos en suponer alguna dirección, después del problema lo vamos a corregir. Esta sería la fuerza en la dirección vertical del pivote A, y esto es B, que le tendría que llamar BX, pero como no tiene componente ni y está apoyada la grúa acá, si ustedes ven en el dibujo de PowerPoint, acá está apoyado, entonces solamente B ejerce una fuerza normal sobre la grúa y tenemos el peso de la grúa, que este es, lo llamamos PG, y tenemos que es mayor porque pesa más el peso, lo vamos a llamar el peso de la grúa es G y este el peso del cajón. ¿Sí? Bueno, habíamos sacado la cuenta de que esto es igual a 9,81 kilonewton, y el peso del cajón es igual a 23,5 kilonewton. ¿Sí? Bueno, ya habíamos dicho que el cuerpo es la grúa, entonces por eso hacemos todo el diagrama de cuerpo libre sobre la grúa. Y lo hacemos de esta manera para que, como vamos a analizar también el torque, no hacemos el diagrama de cuerpo libre solamente en un eje de coordenada X, Y, sino también las fuerzas distribuidas en toda la grúa, ¿no? Entonces vamos a hacer dos diagramas de fuerza. Uno
que tiene que ver con la primera condición de equilibrio, que la sumatoria de todas las fuerzas sea igual a 0. Para eso hacemos el diagrama, hacemos un sistema de referencia, ¿sí? Donde este es el eje X y este es el eje Y. Y ahora dibujamos todas las fuerzas que intervienen acá. Acá tenemos el peso de la grúa que va para abajo, y también tenemos con un poco mayor el peso del cajón de la grúa, esto es G y esto es C, ¿sí? Que van los dos para abajo. Tenemos hacia la derecha la componente del pivote A, que es la componente AX, ¿sí? Y tenemos también, en el mismo sentido como hemos dibujado, la componente B, desde el pivote B. Y para arriba tenemos la componente AI. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a aplicarle al cuerpo, a la grúa, la primera condición de equilibrio, que dice que las sumatorias de las fuerzas tienen que ser igual a 0. ¿Sí? Si nosotros hacemos esto en la componente X, fíjense que B más AX es igual a 0. ¿Sí? Y en la componente Y tenemos que AI va para arriba menos el peso de la grúa menos el peso del cajón. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces aplicamos la primera condición de que la sumatoria de las fuerzas en la componente X y tiene que ser igual a 0, y la componente Y tiene que ser igual a 0. Fíjense que de esta ecuación notamos que B tiene que ser igual a menos AX. Es decir que acá las dos flechitas estaban apuntando hacia la derecha, ¿sí? Algo está mal. Para que esto esté en equilibrio, alguna de las dos tiene que estar o B hacia la izquierda o AX hacia la izquierda. Algunas de estas dos flechas las he dibujado mal. O AX tira hacia la izquierda, o B es el B que tira hacia la izquierda. Pero como el B es una fuerza normal, no podría tirar. Me parece que deducimos que la X está mal dibujado, iría hacia la izquierda. De todas maneras, como nosotros no sabíamos esto previamente antes de hacer el problema, vamos a hacer todas las cuentas y vamos a llegar a esa conclusión con números, con los números. Bueno, pero fíjense que acá yo puedo de la segunda ecuación despejar ahí y es igual a peso de la grúa más el peso del cajón. Y esto es igual, es sumar 9,81 kN más 23,5 kN. Y eso, la cuenta la hacen ustedes, aunque es una suma. Y eso le da 33,3 kN. ¿Sí? Entonces ya resolvimos que tenemos cómo sostiene la grúa el pivote A y la componente ahí lo sostiene para arriba con una fuerza de 33,3 kN. ¿Bien? Bueno, ya voy agregando datos al problema. Ya encontramos que la componente ahí es 33,3 kN. ¿Sí? Bueno, nos falta averiguar cuánto vale la componente AX del pivote A y cuánto vale la componente X del pivote B, que solamente tiene componente en el eje X. ¿Sí? Pero bueno, con estas dos ecuaciones no podemos resolver el problema. Nos falta una condición más. Y bueno, ahora usamos la segunda condición de equilibrio, que dice, la segunda condición de equilibrio, la segunda condición de equilibrio dice que la sumatoria
de los torques es igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces vamos ya sabemos que el torque, el módulo del torque es igual a R por la fuerza por seno de tita. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer, para hacer la sumatoria, que los torques que intentan mover la grúa en contra de la manecilla del reloj es un torque positivo, eso por convención. Y los torques que intentan mover la grúa, hacerla caer, digamos, a favor de la manecilla del reloj, es un torque negativo. Bien, bueno, ahora vamos a elegir un punto de giro, que puede ser cualquiera, eso es arbitrario, pero vamos a elegir el punto de giro de tal manera que como que la posición sea igual a 0 en ese punto, porque va a ser el origen, y me anule los torques de la mayor cantidad de fuerza. O sea, vamos a elegir el punto donde haya mayor cantidad de flechitas, ¿sí? O de fuerza. Y en este caso va a ser el punto A. Ahí vamos a elegir el centro de giro, el torque, y vamos a calcular el torque respecto a ese punto, al punto A. Bueno, el primer torque es B. Está a 1,5 metros el B de A. Entonces lo voy a dibujar mejor acá, que el B tira acá, este es B. ¿Sí? Y entonces vemos, este es la fuerza B, y acá está la posición R, la posición R donde se aplica la fuerza B. Fíjese que con R y B hace 90 grados. Si yo traslado el vector R acá, que es 1,5, tiene 90 grados y lo intenta subir, entonces lo intenta hacer girar la fuerza B en contra de la manecilla del reloj, entonces es positivo, y entonces aplico, es 1,5 metros, que es el módulo del vector F, por la fuerza, que no la conozco, que es B, ¿sí? Por el seno de tita, y hace un ángulo de 90 grados, y el seno de 90 grados es 1, entonces va un 1 ahí. ¿Sí? Ahora analicemos la fuerza que hace el peso de la grúa en el centro de masa. Está a una distancia de 2 metros, o sea que tenemos un vector de 2 metros. ¿Sí? Entonces ahora el peso de la grúa intenta hacerla caer a la grúa, entonces va a favor de la manecilla del reloj y por convención dijimos que es un torque negativo. Perdón, ahí lo vamos a hacer con esta color. Menos, entonces la distancia es 2 metros. ¿Sí? La fuerza es PG, es el peso de la grúa. ¿Sí? Y también hace un ángulo, si ustedes ven, hace un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, el seno de 90 grados es 1. Y por último, tenemos la fuerza de la grúa que está en esta dirección. Fíjense que la componente que hace, si nosotros trasladamos a este punto, ahí vemos que la distancia son 6 metros, ¿sí? Y la componente en este punto ya sería 90 grados, porque ahí hemos hecho que es la componente, la sombra de esta distancia, que sería la distancia R a la punta de la grúa, pero podemos aproximarlo, que es lo mismo, tomando la componente de la distancia, que son 6 metros, también es negativo porque intenta hacer caer la grúa, son 6 metros por el peso del cajón, ¿sí? Y el seno de tita sería 90, porque estamos hablando de la componente, lo traemos por acá y acá hay 90 grados, entonces sería 1. Y este torque, esta sería la sumatoria de todos los torques, ¿sí? Sería igual a 0. Bien, fíjense que tenemos el peso de la grúa lo tenemos, el peso del cajón lo tenemos, entonces despejamos B. Estos dos términos están restando, pasan sumando. Se metros por el peso del cajón.
fijo dividido 1,5 metros. Bien. Obviamente que esto nos tiene que dar en Newton. ¿Por qué? Porque el torque, si ustedes ven el torque tiene unidades de Newton por metro. ¿Sí? Entonces, es Newton por metro, entonces los metros con los metros se va y sobrevive el Newton. Entonces la unidad está bien. El B es una fuerza que se mide en Newton. Ustedes hacen la cuenta, pero el resultado es que esto es igual a 107,1 kilonewton. Bien. Bien, entonces ya tenemos la fuerza B, que yo ya lo coloco acá, que nos dio 107,1 kilonewton. ¿Sí? Bueno, y por último, nos queda averiguar cuánto vale la componente en la dirección X del pivote A. Bueno, de esta ecuación vemos que, despejando, que, vamos a poner con este color, AX es igual a menos B, entonces esto es igual a menos 107,1 kilonewton. No da negativo. ¿Qué significa que no da negativo? Que no iba hacia la derecha, iba hacia la izquierda, que acá habíamos dibujado mal. Acá va en sentido hacia la izquierda. Entonces lo que hace el pivote A sostiene hacia la izquierda la grúa para que no se caiga. Entonces este pivote está haciendo la fuerza para arriba y para la izquierda con este valor de 107. Ya sería, cuando cambiamos, ya le podemos poner que es 107,1 kilonewton. Bueno, y hemos averiguado todas lo que nos pedía el problema, qué fuerza están haciendo el pivote A y el pivote B. Bueno, volvamos al PowerPoint. Bueno, y acá termina la parte que salió con fallas de audio en el video número 3 y en particular en los últimos 20 minutos.